Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts de nou al nostre programa setmanal Fora Dubtes. Avui tenim amb nosaltres a Javier Martínez. Hola, Javi, benvingut. Bé, avui ens parlaràs sobre el dret dels cònjuges que es queden viudos, és així? Molt bé, doncs si et sembla, abans de començar, com sempre, recordar als nostres espectadors que qualsevol tipus de dubte que pugui sorgir arran del programa d'avui, doncs poden fer qualsevol comentari o suggerència o qualsevol pregunta a través del hashtag Fora Dubtes número 56, que és el programa d'avui. I bé, durant aquesta setmana o durant el dia d'avui, el Javier anirà responent a través de Twitter a aquelles preguntes que puguin anar sorgint. Doncs, si et sembla, anem a entrar ja en matèria. Perfecto. Explica'ns què és això dels drets del cònjuge viudo. Quins drets té una persona que es queda viuda respecte a la seva parella? Bueno, continuando un poquito pues, con lo que hemos hecho ya en programas anteriores, ¿no? En programas anteriores pues, hemos hablado también del tema sucesorio, hemos hablado de herencias, hemos hablado de testamentos, los tipos de testamentos que hay, cómo se realizan estos testamentos, hemos hablado también pues, qué es una legítima, cómo se cuantifica la legítima, cómo se tendría que solicitar la legítima en un momento dado, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que es adecuado, ¿no? Plantear un poquito cuál es la problemática, cuáles son los derechos que tienen, los derechos sucesorios que tienen los cónyuges, dijéramos, supervivientes, el llamado cónyuge viudo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema pues, que es bastante interesante y bueno, pues... Sí, es un tema que puede pasar con hemos venido a plantearlo, ¿no? Un poquito y entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta de cuáles son los derechos de los cónyuges vivos, los derechos sucesorios, primero de todo lo que hay que especificar es ¿qué es un viudo? ¿No? Porque ¿qué nos estamos refiriendo? A solo cuando decimos los derechos sucesorios del cónyuge viudo nos estamos refiriendo solamente a las personas que han estado casadas, bien por lo dijéramos por lo civil en el ayuntamiento o por lo canónico en la iglesia, ¿no? O también engloban pues otro tipo de relaciones, ¿no? Como podrían ser las parejas de hecho, una relación de pareja estable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues primero de todo puntualizar, ¿no? Que en derecho civil catalán se equiparan ambas legislaciones, ¿no? O sea, la protección que hay o los derechos que tiene un cónyuge, dijéramos, que se ha casado en el juzgado, que se ha casado en la iglesia y una persona pues que es pareja de hecho con otra, son los mismos, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, yo creo que la siguiente pregunta es, bueno, esto de la pareja de hecho, ¿qué es? ¿Cómo se formaliza? ¿Qué requisitos necesita? ¿No? Y bueno, pues todo esto nos lo responde el Código Civil catalán y nos explica que para ser una pareja de hecho, para tú formar una pareja de hecho, solo tienes que tener uno de los siguientes requisitos, de las tres cosas que te voy a decir ahora, solo con que cumplas una de ellas, pues ya dijéramos que puedes considerarte una pareja de hecho, por lo tanto tendrías estos derechos sucesorios, ¿no? De los que estamos hablando. Per tant, s'equipara al matrimoni tradicional. La protección, o sea, los derechos que tú tienes son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, pues tú para ser una pareja de hecho tienes que tener uno de estos tres requisitos. El primero sería que tú tengas una convivencia marital con otra persona que mínimo sea de 2 años de duración, ¿vale? Esto, en el caso de que tú lo tengas que demostrar, porque quieras alguno de estos derechos que vamos a explicar a continuación, pues ¿cómo lo podrías demostrar? Pues lo podrías demostrar con el empadronamiento, lo podrías demostrar pues con los suministros de la casa, etcétera, etcétera, con una serie de pruebas, ¿no? Lo tendrías que demostrar. Bueno, pues esto, 2 años de convivencia. Luego, aparte de estos 2 años de convivencia, que tú durante tu relación pues tengas un hijo. Si tú tienes un hijo durante tu relación, durante la convivencia semejante a la marital, pues también dijéramos que estás formalizando una pareja de hecho. Y luego el tercer requisito, que ya te digo, solamente con que cumplas uno de los tres que estamos diciendo, pues serías ya pareja de hecho, es que vayas y lo formalices en escritura pública delante del notario, ¿no? Entonces,
Estos son, dijéramos, los requisitos para ser pareja de hecho. Y, como hemos dicho, pues tienen la misma protección, la pareja de hecho, que el cónyuge viudo. Molt bé. Els drets successoris els podem dividir en dos grups. ¿Es així? ¿Tinc entès bé? A ver, los podemos dividir en dos grupos, dijéramos, dependiendo de en qué libro del Código Civil catalán están consignados, ¿no? Hay unos pues que están en el libro segundo del Código Civil catalán, pues como pueden ser la indeviudetat, la compensación económica por razón del trabajo, los pactos sucesorios, el derecho de predetracción, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego están los que nos vienen otorgados por el libro cuarto del Código Civil catalán, pues que serían la guarda viudal y la participación o el llamamiento a la sucesión en el caso de sucesiones intestadas. Clar, perquè he de deixar clar als espectadors que aquí a Catalunya tenim un règim especial de successori. Exactamente. De hecho, puntualizando un poquito y ampliando lo que estábamos comentando antes, en el resto de España no se equipara la legislación, no es equiparable en el caso de parejas de hecho y de matrimonio. O sea, només és aquí a Catalunya. Aquí en Cataluña, y no sé si en alguno otro de los derechos forales que hay, pues también, ¿no? Pero en derecho común, en derecho español, esto no es así. Val. Bueno, doncs, si et sembla, com ens has parlat de diferents tipus de drets, comencem pel primer aquest que has dit, a més amb un nom que inclús t'ha costat de dir, que és el de... I me va costar otra vez. El de predetracció. En què es basa aquest dret? Bueno, el derecho de predetracción es un derecho muy simple, aunque el nombre sea muy complicado, y es el derecho que tiene el cónyuge viudo, el cónyuge superviviente, al ajuar que había en la vivienda que había sido conyugal, ¿no? Cuando digo ajuar, estamos diciendo pues bienes de un valor ordinario, bienes de valor ordinario que pueden ser, por ejemplo, pues los libros, pueden ser los utensilios de trabajo, la ropa, muebles. Siempre que no tengan un valor extraordinario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dijéramos que el límite a este derecho de predetracción, el derecho al ajuar familiar, es el valor extraordinario, ¿no? Por ejemplo, ya las joyas no entrarían dentro de este derecho, ni las joyas, ni los cuadros, ni si tuviéramos un libro que fuera una primera edición de no sé qué y está valorado en muchísimo dinero. Però qui determina aquesta extraordinaritat? Bueno, a ver, esta extraordinariedad se determina exactamente, ¿no? Tendríamos que acudir a la jurisdicción, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, pues ha habido grandes herencias en que ha habido problemas, ¿no? Con esto de qué es lo que se entiende por ajuar, porque claro, no es lo mismo el ajuar que yo tengo en mi casa, que son las 4 tonterías, que el ajuar que puede haber en casa de la duquesa de Alba, porque para ello las 4 tonterías realmente están valoradas en muchísimo dinero, ¿no? Entonces, como estamos hablando de valor ordinario, valor extraordinario, pues sí que pueden haber problemas en este tipo de cosas. Pero realmente la finalidad de este derecho es que, joder, encima de que se me ha muerto mi marido, se me ha muerto mi mujer, que llevo toda mi vida con ella, va a venir un tío y me va a decir, no, es que tú no te puedes quedar, o va a venir un heredero, tú no te puedes quedar con la ropa, con los utensilios, con lo que sea, ¿sabes? Que haya en la casa. Bueno, ens has parlat també del que és un segon dret, que seria l'any de viudetat. Exactament. En què consistiria aquest dret, que sembla que estigui limitat en el temps, en un any? Ens pots explicar una mica de què va aquest segon? Bueno, efectivamente el año de viudedad es una institución, dijéramos, del derecho catalán, es una institución muy antigua, es una institución pues que además en un principio solo era perteneciente, dijéramos, a las personas que vivían en la ciudad de Barcelona, ¿no? Hace muchos años ya, Pere III, pues, que fue un rey catalán, pues dijo que esto pues que no solamente afectara a las personas de la ciudad condal, sino a todas las personas de Cataluña. Entonces, pues bueno, básicamente lo que consiste este derecho es que durante el año siguiente al fallecimiento del causante, esta persona pues tiene derecho primero de todo a la vivienda habitual, que no la puedan sacar de su casa, y segundo a ser alimentada con los bienes que hay de la herencia, ¿no? Cuando te digo ser alimentada no quiero decir ser alimentada, sino que conforme a la situación económica que ella tenía anteriormente, ¿no? Pues que pueda continuar con esa situación, ¿vale? Es un poquito esto.
Y tiene unos límites, este año de viudedad tiene unos límites, ¿no? Y son unos límites también, lo mismo que en el otro caso, ¿no? De que hemos dicho, ostras, pues no va a venir una persona a la que se acaba de morir mi marido, va a venir a quitarme la ropa, va a venir a quitarme, ¿no? Pues los límites también son un poco el decoro, ¿no? Es un poco de fidelidad post-mortem. O sea, de hecho, este año de Blow o este año de viudedad se puede extinguir en el caso de que venga la señora que es beneficiaria y se vaya a vivir maritalmente con otra persona durante este año, ¿no? Pues esto es una cosa que socialmente pues quedaría, hombre, estás viviendo en la casa del que se ha muerto, te estás alimentando con los bienes de la herencia y estás viviendo maritalmente con otra persona o te casas con otra persona, por lo tanto esto és... Ho deixes de percebre. Exactamente, és un motiu per a que esto... Al cap i a la fi el que estem parlant és un període de dol, no? Que més socialment seria amb altres coses, però vindria a ser això, no? Un període en què d'avituallament de la persona que ha quedat viuda i que se li ajuda en aquest aspecte. Bé, doncs continuem una miqueta amb el tema de la compensació econòmica per raó de treball, que vindria una mica a ser una mica lligat amb això que estàs explicant. ¿En qué consiste aquesta compensación económica? La compensación económica por razón de trabajo es una novedad del Código Civil catalán y además es una novedad que solo afecta a un régimen económico matrimonial, que sí que es cierto que es el régimen económico matrimonial, pues dijéramos mayoritario, y no solamente mayoritario, sino aplastantemente mayoritario, ¿no? Que es el régimen de separación de bienes. Prácticamente pues todas las personas en Cataluña están casadas en régimen de separación de bienes y solo afecta a este régimen matrimonial. El resto de regímenes matrimoniales no se ven afectados por esta compensación económica por razón del trabajo, ¿no? Básicamente esta compensación económica lo que viene a decirnos es que en el caso de que una de las dos partes de la pareja, ¿no?, se haya dedicado mayoritariamente al tema de cuidar la casa, de cuidar los niños, lo típico que hace una ama de casa, y a cambio de esto la otra persona haya tenido la posibilidad, la otra persona de la pareja haya tenido la posibilidad de dedicarse enteramente pues a su industria, a su comercio, a su profesión liberal, etcétera, etcétera, y ha conseguido pues reunir un patrimonio. Este patrimonio no lo ha reunido porque sí, sino lo ha reunido porque la otra persona se ha dedicado a estar en casa, cuidando a los niños, haciendo las labores domésticas, y además no ha cobrado nada por este hecho, ¿no? Por lo tanto, cuando pasa esto, pues se ha interrumpido aquí la convivencia, ¿no? Se puede interrumpir, pues la compensación económica esta se tiene derecho siempre que se interrumpa la convivencia. Se puede interrumpir la convivencia por varias razones. Una de las razones es, por ejemplo, pues la separación, el divorcio, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para lo que nos atañe es pues bueno, la muerte de una de las partes, ¿no? De todas maneras, se ha interrumpido la convivencia y tenemos derecho a esta compensación econòmica. Molt bé, també has parlat de lo que és el pacte de supervivència. Exactamente. ¿En qué consisteix això? El pacto de supervivencia no dijéramos que es un derecho en el sentido propiamente dicho, sino que es un pacto que hacen los cónyuges y que tiene una razón mortis causa. Tiene una razón mortis causa, lo que quiere decir es que en el momento en que una de las personas muere, pues lo que se hace es decir, bueno, nos hemos comprado una casa entre dos y hemos establecido el pacto este, ¿no? Que es lo que quiere decir, pues la estamos pagando, yo me muero y en vez de tu parte, cuando tú te mueras, pasar a tus herederos, lo que pasa es íntegramente a mi poder, ¿vale? O sea, reunimos las dos, el indiviso, el proindiviso, dijéramos, lo reunimos en una sola parte. Molt bé. Bé, doncs fins aquí ja ens has parlat de lo que són els drets del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, però ens has dit que també hi ha una secció de drets que es troben en el llibre quart del Codi Civil. Quins són aquests altres drets que, bueno, ahora nos hablarás de los otros derechos. Vale, básicamente son dos. Los derechos que se establecen en el libro cuarto del Código Civil catalán son el llamamiento en el caso de sucesión intestada, ¿vale? Y la cuarta viudal. Aquí hay que puntualizar un poquito en el sentido de que, bueno, a diferencia de la legítima, etcétera, etcétera, si tú no nombras en una herencia testada, si tú no nombras, tú no le das unos ciertos derechos a tu cónyuge,
Este no tiene ningún derecho, no tiene el derecho, por ejemplo, no es legitimario, no tendría ningún derecho, si tú no lo nombras específicamente, no tendría ningún derecho a nada de la herencia, excepto los derechos que hemos comentado antes, la indeplos o independentad, de la compensación económica por razón de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los derechos que establece el Código Civil catalán es en las sucesiones intestadas, depende con quién concurras a esta herencia, pues tú tienes una serie de derechos o tienes otros, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si tú concurres a la herencia intestada y no hay ni hijos ni descendientes, pues cuando haya la declaración de herederos ab intestato, tú lo que vas a conseguir aquí es que a ti, que eres el cónyuge viudo, se te nombre heredero universal. ¿Qué significa ab intestato? Ab intestato es que no ha habido testamento, ¿no? Esto es uno de los derechos, ¿no? Y el otro de los derechos es que si tú concurres a la herencia, y concurres a la herencia ab intestato, o sea, sin testar, sin que haya testamento, y hay hijos o descendientes, entonces tú no eres heredero, sino lo que eres es usufructuario universal, ¿vale? Por lo tanto, pues este es uno de los derechos que establece el libro cuarto también. L'altre dret que ens has parlat i a més bastant important és el tema de la quarta viudal. Què és això de la quarta viudal? En què consisteix exactament? Si pots aprofundir una miqueta més sobre aquest tema. Bueno, el tema de la cuarta viudal, pues básicamente lo que viene a decir es que si tú con lo que tú le has dejado a tu, que ya hemos dicho que no son legitimarios, si tú no le has dejado nada en tu herencia, no tiene derecho a nada, solo tiene derecho pues a lo que hemos estado hablando, ¿no? Y si con esto pues tú no consigues pues satisfacer tus necesidades, las necesidades que tienes tú como persona a un nivel de cuando estabais viviendo los dos, pues entonces tienes derecho a la cuarta viudal, ¿no? La cuarta viudal, al fin y al cabo, es que tú consigas, dijéramos, los recursos suficientes para mantenerte a ti mismo. El límite es la cuarta parte, o sea, lo máximo que tú puedes pedir en concepto de cuarta viudal es la cuarta parte del haber líquido hereditario, o sea, del líquido hereditario que tenga la herencia, ¿vale? Pero no, esto es lo máximo, pero tú lo que realmente tienes que pedir no es la cuarta parte, sino aquello realmente que tú necesites para sobrevivir. ¿Y cómo calcularem això? Com es valorarà el fet de que... Bueno, se calculará, las normas de cálculo son un poco como las de la legítima, ¿no? Es el relictum, el donatum, etcétera, ¿no? Se calculan de una manera muy parecida. Pero sí que es cierto que esto no se puede reclamar siempre, no se puede reclamar esta cuarta viudal, no se puede reclamar siempre, sino que se tiene que reclamar solo en el caso de que haya realmente una necesidad. Si yo con mi trabajo y con lo que me ha dejado, con los legados que me haya dejado, etcétera, etcétera, yo ya tengo suficiente como para subsistir, y subsistir pues al mismo nivel que estaba cuando estaba vivo pues mi pareja o mi marido, pues entonces pues no lo puedo solicitar. I com farem aquesta reclamació? Bueno, esta reclamación, pues lo mismo que la mayoría de las reclamaciones, pues primero se intentará hacer extrajudicialmente, pues se le enviaría un burofax a la parte contraria, con el membrete de un abogado, pues señora o herederos, pues yo entiendo que por estos motivos pues tenemos derecho a la cuarta viudal, etcétera, etcétera. Y si no se puede llegar a un acuerdo extrajudicialmente, o los herederos pues no aceptan esta petición extrajudicial, pues lo que habrá que acudir es a un procedimiento judicial con abogado, con procurador, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que este derecho, esta cuarta viudal, lo que se configura es como un derecho de crédito, es un derecho de crédito frente a los herederos. Una particularidad que tiene, por ejemplo, es que la legítima devenga intereses desde el momento de la fecha de la muerte, ¿vale? Desde el momento de la fecha de la muerte del causante devenga intereses. ¿Cuál es el objeto de que devenga intereses desde este momento? Pues el objeto es que se le pague la legítima cuanto antes a esta persona, ¿no? Yo soy legitimario, lo que quiero hacer es que me pagues cuanto antes. ¿Cómo se hace? Intereses desde el momento de la fecha del fallecimiento. En cambio aquí no, esto no es así, sino que, por ejemplo, se devengan intereses desde el momento de la interpelación judicial, desde el momento que nosotros ponemos una demanda.
Molt bé, Javi, doncs se'ns està acabant el temps ja. No sé si tens alguna cosa que vols afegir, que... Bueno, yo creo que con este episodio no se nos ha quedado nada en el tintero. No? Molt bé, doncs si et sembla, doncs acomiadem ja el programa d'avui. Doncs a tots vostès, moltes gràcies per escoltar-nos i per veure'ns. Com ja he dit al principi, si ha sortit algun problema, algun dubte o algun comentari, alguna aclaració que vulguin fer els espectadors, doncs no dubtin fer-ho a través del Twitter, amb el hashtag foradubtes56, no només amb el Twitter, sinó també tenim les vies de telèfon que han anat apareixent a través durant el programa d'avui, tant el mail com la pàgina web. Doncs nosaltres encantats respondrem, a Javi concretament, en aquest tema. Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve. Trobar-lo, Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.